vista gubernamental ha venido precedida de una intensa presión de los mercados y también presión desde múltiples instituciones nacionales e internacionales, instituciones que reclaman de nuestro país medidas razonables y contundentes para situar las cuentas públicas bajo control, para llevar a cabo reformas fundamentales y para lograr transmitir la necesaria confianza para contribuir a despejar el camino hacia una futura salida de la crisis. El Gobierno parece dispuesto a tomar decisiones sobre una cuestión vital para el futuro de nuestra economía, como son las pensiones, aunque mucho me temo lo que está a las puertas de anunciarse puede resultar claramente insuficiente. Los políticos, en este caso de uno y otro signo, vienen desde hace mucho tiempo manifestando un temor paralizante a hablar en público de una reforma de las pensiones que es absolutamente necesaria, tanto por razones demográficas como por razones de equidad y por razones de justicia. La propia creación de la Comisión del Pacto de Toledo no fue sino el resultado de la voluntad de los principales partidos del arco parlamentario de evitar airear diferencias públicas sobre este asunto, acordando discutir estas cuestiones internamente en la citada comisión. Claro que tenemos que reformar las pensiones de una manera o de otra. Las pensiones son complejas, son un tema complicado porque las definamos como las definamos, exigen que se reparta la tarta, el Producto Interior Bruto, entre dos grupos de personas, los jubilados y los demás, los trabajadores que contribuyen a crear el Producto Interior Bruto, los rentistas y los pensionistas que se reparten el Producto Interior Bruto. Entonces, organicemos como organicemos el sistema de pensiones, cada euro en que aumentemos una pensión es un euro menos para alguien en la economía. No podemos evitarlo, ni siquiera con un sistema de capitalización puro, completo, podríamos evitar que cada año se tenga que repartir el Producto Interior Bruto entre los que contribuyen a generarlo y los que tienen derecho a formas paramétricas, tocar un determinado porcentaje las cotizaciones o un determinado porcentaje el cálculo de las pensiones o las edades de referencia, sino que uno de los elementos fundamentales sobre los que tenemos que trabajar es primero pensar qué quiere la sociedad o dónde definiría la sociedad, dónde situaría el nivel mínimo de una pensión decente o aceptable para la sociedad. ¿Cuál debe ser ese mínimo que debemos echar en las espaldas del sistema público? Y sobre ese mínimo construir mecanismos, tanto dentro del propio sistema público, como incentivar mecanismos que colaboren, que complementen o directamente en la esfera puramente privada al sostenimiento de un sistema que se acomode, por un lado, a las personas, pero por otro lado, de unos niveles suficientes, como digo, como mínimos. Elemento fundamental para ello, corregir la ecuación que se ha aludido ya que no funciona y que es lo que está pasando en la actualidad. Trabajamos cada vez menos años y vivimos de lo que hemos producido o de lo que generan quienes trabajan cada vez más años. Tiene una vocación algo distinta, que lo que pretende es analizar elementos que son laterales, pero que también son muy relevantes. No solo es importante reformar el sistema de pensiones por sí mismo, sino por efectos que tiene sobre otros aspectos de la sociedad. En esta mesa vamos a tratar, por un lado, los aspectos de equidad intergeneracional que han sido citados en la primera lateralmente. En segundo lugar, cómo pueden ayudar otros elementos a hacer más suave, desde el punto de vista social, el cambio. Por un lado, el mercado de seguros y, por otro lado, el mercado de los planes. Ha abierto un debate sobre la necesidad de abordar una reforma de nuestro sistema de bienestar que lo haga sostenible ante la tendencia demográfica. Ha venido alguien siempre echando fuertes paletadas, a veces con una carga ideológica y a veces utilizando también términos tremendamente bruscos, para decir que se quiere abrir un debate donde no existe ningún problema. Y no se le ha dejado a la familia discutir dónde se van de vacaciones con 1.000 euros. Se ha decidido que eso, cuando lo tengan que debatir, lo van a debatir otros y le van a dar la solución a esa familia. Una solución cocinada a sus espaldas. Yo
sinceramente, formo parte de esa alianza reformista que parte necesariamente por un debate sosegado, desapasionado, realista, sobre cómo vamos a ser capaces de mantener nuestro sistema de bienestar social. Está centrada en el sistema público en torno al 80% para salarios hasta 34.000 euros al año. Si los cálculos o si las medidas que finalmente el Gobierno se puede implementar a través del Parlamento van en la línea que se nos ha anunciado, podemos tener un ajuste medio de la pensión en torno entre el 20 y el 25%. Eso significaría que la tasa de sustitución bajaría de una manera importante, pero que no se compensaría con un sistema de capitalización. Por lo tanto, estamos hablando mucho de reforma justa del sistema de reparto, pero sí que sería interesante ver que también se incentivan o se establecen medidas para incentivar el sistema de capitalización, porque si no corremos el riesgo, como digo, de que la renta de los pensionistas en el futuro disminuya. Como ya se ha comentado anteriormente, aquí no estamos hablando de una dicotomía entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización. Ambos son absolutamente necesarios. Un modelo mixto que combine ambos sistemas es la fórmula más generalizada en los países de la OCDE y ningún sistema es mejor que otro. El sistema de reparto tiene el problema de que cuando el empleo y por lo tanto las cotizaciones sociales, como hemos visto recientemente, disminuyen, las pensiones se resienten y el sistema de capitalización pues depende también, lógicamente, de los rendimientos del mercado. Por lo tanto, ningún sistema en sí mismo es perfecto y, por lo tanto, una combinación de ambos, como antes decía, es muy conveniente. Bueno, ¿qué podemos hacer para seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, como hemos hecho en las últimas décadas? Pues permítanme ofrecer una primera solución que, se lo anticipo, no es seria, es absolutamente disparatada, pero que mi propósito real es ilustrarles sobre el impacto a nivel de individuos que puede tener esta deuda implícita. ¿Cómo poder seguir viviendo como podamos o como mejor podamos? Pues si cogemos nuestro Producto Interior Bruto y tenemos un desfase, pongamos, de 2 veces el Producto Interior Bruto, y simplemente esta deuda no aspiramos a amortizarla, sino simplemente a que alguien nos pague los intereses para que no siga creciendo. A unos intereses de un 5%, estaríamos hablando nada menos de 100.000 millones de euros que necesitaríamos pagar todos los años. De intereses, como mínimo. Y así, afortunadamente, pararíamos esta gran bola de nieve, dejaría de crecer. Bien, permítame ofrecer, por lo tanto, una primera solución disparatada, pero que de alguna forma refleja lo que algunos están entendiendo como solidaridad intergeneracional. ¿Cuál es la idea? Pues que cada uno de estos 100.000 millones de euros al año sean asumidos por los nuevos españoles, por las personas que nacen. Y de forma tal que pudiéramos hacer, y la idea es absolutamente disparatada, una hipoteca natalicia. A la vez que ustedes inscriben el registro civil, pues en la ventanilla de al lado le pone una hipoteca natalicia al hijo para que financie los intereses de esta deuda implícita.